Este salmo es un salmo, hermanos, que todo el tema del salmo es la felicidad del justo y el juicio de los malos. Parece, hermanos, que a través de este salmo descubrimos nosotros que Dios conoce solo dos tipos de personas. ¿Cuántas personas conoce? Solo dos tipos de personas conoce el Señor. El Señor no conoce más. Conoce al piadoso y al impío. Vean que no hay nada en el centro, hermanos. Vean que no hay nada en el medio. Y aquí es donde nosotros tendremos que parar nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestra mente espiritual, y entonces venir a la conclusión de que si no hay nada en el medio, definitivamente hoy yo estoy siendo un piadoso o un impío. ¿Qué pasa si yo no estoy siendo alguno de estos dos? Bueno, ¿habrá alguien que pudiera estar en el centro de esos dos? No, hermano. Y el piadoso tiene características particulares y el impío tiene características particulares. ¿Qué es lo que pasa en el desarrollo de nuestra vida cristiana cuando nos encontramos con algunas cosas que no son cristianas? Yo tengo que colocarme, hermano, yo tengo que ubicarme. Yo tengo que ubicarme en la vida espiritual y en la vida natural. Es decir, yo tengo que saber que yo tengo 32 años, punto, y vivir como tal. Bueno, era solo un ejemplo. Yo sé que yo tengo un poco más, pero no puede uno sentir el placer de decir. Pero usted tiene que ubicarse en su edad, usted tiene que ubicarse y yo tengo que ubicarme en mi edad. ¿Verdad que hay personas que se pierden en el asunto de las edades? Y esto es un problema, ¿verdad que eso es un problema? Inclusive es un problema en el cual usted, cuando ve a alguien de cierta edad haciendo ciertas cosas que no son de su edad, usted se queda sorprendido. Bueno, igualmente en las Escrituras dicen esto. Hoy vamos a estudiar este salmo. El verso 1 pudiera traducirse, o este Salmo 1 podría traducirse como qué felicidad la del hombre. A cualquier parte de la Biblia, hermanos, que acudamos, hallamos que Dios da gozo al obediente, aún en medio de la prueba, hermanos. Que Dios da gozo al obediente y lo alarga y alarga la aflicción al desobediente. Hermanos, Dios no ve sino dos personas en el mundo, los justos que están en Cristo y los malos que están en Adán. Entonces yo tengo que empezar a definir dónde estoy yo. ¿Estoy en Cristo o estoy en Adán? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22, habla de esto muy específicamente, y yo se los voy a leer. Bueno, vamos a las Escrituras, que para eso vinimos. Primera de Corintios, capítulo 15, hermanos. Vean el verso 22, para que vean que Dios también reveló en la palabra al apóstol Pablo todo esto. Dice, verso 22, amén, ¿estamos aquí? Listo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y vean ahí mismo en capítulo 15, en el verso 49. Verso 49. ¿Qué dice? Y así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Quién era el terrenal? Adán. Y como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es decir, o nosotros antes estábamos en Adán y ahora estamos en Cristo. Antes yo pertenecía a Adán, ahora yo pertenezco ¿a quién? A Cristo. Hermano, esto es el ABC del cristiano. Pero en este ABC vamos a encontrarnos que hay demandas de parte de Dios. Noten en el verso 1 de este primer capítulo, en el capítulo del Salmo 1, lo que no hace, lo que no hace la persona que realmente está en Cristo. Porque en otro momento nosotros hacíamos eso. Básicamente, hermanos, desde que nosotros vemos este texto, la vida cristiana se va a comparar con este andar y describe
cómo el hombre es justo o cómo el hombre es injusto. Aquí describe en el primer verso, en el verso 1, las tres formas en las que Dios mira al hombre justo. 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, estos tres aspectos es lo que no hace el que está en Cristo. ¿Qué es lo que no hace el que está en Cristo? No anda en camino de malos. No estuvo, ni está, ni va a estar, ni estará en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se estará sentado. Ahora, esto tenemos nosotros que barajarlo de una manera, porque la vida cristiana se compara al andar. Cuando nosotros vemos estos textos, vean que todo tiene que ver con el ejercicio de hacer algo. No anduvo, no estuvo, ni se va a sentar. Es decir, hay una acción, y la acción del cristiano es caminar. La vida cristiana se compara con el andar. Empieza con un paso de fe al confiar en Cristo y crece a la medida que vamos dando pasos adicionales de fe en obediencia a su palabra. Andar involucra, hermanos, progreso, y los cristianos deben progresar al aplicar las verdades bíblicas de la vida diaria. ¿Por qué, hermanos? Pero es imposible que el creyente ande, porque el creyente pudiera andar en tinieblas. Y el apóstol refiere esto, y Juan dice, porque algunos andan en tinieblas. Hermano, ¿qué sería andar en tinieblas? Usted podría decirme a mí, bueno, andar en tinieblas es poder hacer algunas cosas que no son correctas. Y eso es verdad. Pero yo le puedo decir que andar en tinieblas a veces es conocer la verdad y no vivirla a la manera que Dios quiere. Porque mucha gente conoce la verdad, pero no todo mundo la quiere vivir. ¿Cuánta gente sabe que no está bien en su camino? ¿Cuántas personas saben que no están correctas en lo que están haciendo? Pero cuando usted les propone y usted les dice eso no es correcto, las personas se niegan y no quieren definitivamente andar o caminar de una forma distinta. En primera de Juan capítulo 1, en el verso 5 al 7, habla de aquellos que andan en tinieblas, que andan fuera de la voluntad de Dios. Las personas que Dios bendice se cuidan mucho de su andar, aun cuando están en el mundo, pero que no son del mundo. Hermanos, y aquí es donde nosotros necesitamos venir a una reflexión más profunda en nuestro andar, en lo que no debemos de estar y en donde nosotros nos vamos a sentar. Tenemos que tener ese cuidado. Cuando usted ve estos tres aspectos, podemos nosotros hacer una gran figura aquí. Cuando usted va caminando, realmente nosotros en la vida cristiana siempre andamos caminando hacia la perfección. Eso es lo que la Escritura dice. Sin embargo, muchas veces los recuerdos, las situaciones, las crisis a nosotros nos llevan a un caminar distinto. Y entonces perdemos la perspectiva. Perdemos la perspectiva, hermanos, y entonces empezamos a buscar en las cosas que no son de Dios el consejo. Hay consejos, hermanos, que parecieran buenos. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero no son caminos de Dios. Entonces yo tengo, hermanos, efectivamente que verme hacia mi interior y decir, bueno, ¿por dónde estoy caminando? Hermanos, hay cosas que el cristiano no necesariamente está haciendo que son vulgares o son pecado, pero no son tampoco conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que el cristiano hace, hermanos, que no tienen nada de vulgaridad, que no tienen nada de aspectos como feos, pecaminosos. Pero cuántas veces nosotros sabemos y cuántas veces hemos visto creyentes en Cristo Jesús caminando por sendas que no son conforme al corazón de Dios. Ejemplos. Tenemos muchos, hermanos. Muchos. Pero muchos. Porque cuando nosotros no entendemos y no interpretamos el corazón de Dios en este texto, por ejemplo, en donde dice, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. Hermano, ¿cuál es tu consejero? A veces a nosotros nos aconseja nuestra propia conciencia. A veces a nosotros nos aconseja nuestra propia situación.
Y estos consejos no son consejos conforme al corazón de Dios, porque el Señor sí habla con respecto a que nosotros debemos de permanecer a pesar de la tribulación, a pesar de la angustia. Este que es un varón que se deleita, hermanos, no estuvo, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Qué significa no andar en camino de pecadores? Es que aquellas cosas que yo hacía antes, yo no puedo volver atrás, hermano. Pero a veces el cristiano es en las crisis, hermanos, emocionales, en las crisis espirituales, vuelve atrás. Usted sabe que usted no tiene que hacer eso, pero usted lo hace. Porque usted y yo a veces pensamos, bueno, pues no está tan mal. Bueno, sí está mal, pero al final después yo le pido perdón al Señor. Y me tiro la canita al aire. ¿Aló? Eso es cierto, hermanos. Y eso es muy doloroso, eso es muy duro, porque a través de la crisis dice, ni estuvo en camino de pecadores. Ese ni estuvo implica que a partir del momento en que el pecador, el que ha venido a Cristo Jesús, ya no camina en el camino de los pecadores. Nosotros no podemos andar con la corriente del siglo. Y la pregunta grande que tenemos que hacernos es, hermanos, si nosotros como cristianos, si nosotros como iglesia, si nosotros como familia, ¿estamos influenciando al mundo o el mundo nos está influenciando a nosotros? ¿Dónde está la batalla? Yo creo que se ha perdido en alguna medida. Hay mucha influencia del mundo. El mundo está influenciando a la iglesia de una manera a veces catastrófica. Y cuando yo digo influenciando, hermano, no estoy diciendo en ninguna manera que nosotros debemos de aislarnos del mundo, pues estamos aquí. El punto de ser cristiano es que somos cristianos serios, pero no somos aburridos. Tenemos que entender también la parte de la juventud y la parte de los deseos y de las aspiraciones de las personas. Nuestra juventud tenemos que darle, hermanos, las herramientas adecuadas para que puedan confrontar a este siglo que es el siglo malo. Pero necesitamos darle las herramientas. Necesitamos entender que ellos están viviendo en un momento distinto al de nosotros. Pero no podemos permitirles, por amor, que se enreden en aquellas cosas que no son sino camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Saben quién es el escarnecedor? ¿Qué es la silla del escarnecedor? Es aquel que se sienta, o el escarnecedor es aquel que niega la verdad de Dios. El escarnecedor es el que no quiere nada con Dios. El escarnecedor es aquel que definitivamente es antagónico al poder de Dios, a la palabra y al Espíritu Santo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que entender que con estos tales ni se junten, sino que sea para la buena edificación o la predicación y la evangelización. Amén. Quisiera ver en esas circunstancias adversas, para ver si es cierto que no creen nada. ¿Sí? A alguien se le cae siempre el tema. Bueno, otro punto importante es lo que sí hace. Vean el verso 2. Si no, vea lo que sí hace. Vea lo que sí hace el bienaventurado. Vea lo que sí hace el que verdaderamente, hermanos, está siendo una persona piadosa. Lo que sí hace es que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Es decir, una persona saturada de la palabra. Eso significa una persona que hace lo que se deleita en la ley de Dios. Deleitarnos en la palabra, deleitarnos en la ley de Dios. Ahora, es fácil decir que uno ama la palabra de Dios. La pregunta es si nuestros hechos lo confirman. Y aquí es donde nosotros tenemos que entrar otra vez, hermanos, en este domingo de reflexión, el primer domingo de octubre, cuando las hojas están cayendo y el pelo también. Es fácil decir que uno ama la palabra, pero la pregunta es si nuestros hechos lo confirman. Yo amo la palabra, pero ¿confirman mis hechos que yo amo la palabra? Ese es el gran momento del cristiano. Hermanos, a nosotros Dios no nos tiene, ni Dios está en el cielo con un bate más o menos diciendo, espere que me falle en esta porque aquí es donde, ¿verdad?
No es verdad. Dios es lleno de misericordia, de amor y de bondad. Mas no le dice a lo malo bueno. Entonces yo tengo que entender, si yo amo la palabra, mis hechos confirman que amo la palabra. ¿Ustedes se han encontrado alguna vez, hermanos, en el punto del dilema? ¿Ustedes se han encontrado en la confrontación con ustedes mismos? ¿Cuántos aman a su mamá? ¿Y a su papá? Menos manos, pero no importa. Anita ama a su mamá. ¿Qué sería lo que realmente a mí me hace saber que Anita ama a su mamá? Que la obedece, que la honra, que la legitima como tal, que camina bajo sus consejos, que le da el lugar. Nosotros amamos la palabra, pero ¿cuántas veces no andamos conforme la palabra? No dejen de congregarse y es lo primero que usted hace. No dejen de orar y es lo primero que usted y yo hacemos. No dejen de servir y es lo primero que nosotros hacemos. No se corrompan con palabras soeces, y a veces se salen todas las palabras. Amamos la palabra, pero nuestro caminar, hermanos, en los hechos no lo confirman. Aquí tenemos un gran problema. Otra de las cosas, y ven ese mismo verso 2, y en su ley medita de día y de noche. Esta es una de las grandes marcas de nosotros como cristianos. Meditar en la ley de Dios implica para nosotros también que la marca del verdadero creyente no es simplemente que no hace ciertas cosas, sino que hace otras cosas. Las otras cosas tienen que ver con la atención que presta a la palabra de Dios. Hermanos, qué importante es. Este es nuestro manual. Este es nuestro instructivo. Alguien dijo, cuando todo le falla, vea el manual. ¿A usted le ha pasado? A mí me pasa, porque yo soy muy así y compro algo y lo primero que hago es tratar de travesearlo y tocarlo todo y al final no me funciona y no me sale la cosa y entonces me acuerdo que tiene un manual. Y cuando voy al manual, vieras qué fácil se hace la cosa. Digo, mira qué bárbaro más. Era el 1, el 2 y el 3 y ya sirve. ¡Wow! Milagro. Hermanos, en la vida cristiana nosotros tenemos que entender qué es lo que en nosotros está depositado por el Espíritu Santo y por la palabra. Aquí está el manual. Este es el manual, hermanos, del creyente. Por eso yo les decía a ustedes, nosotros necesitamos darle a Dios lo que es de Dios, no porque necesita Dios nada. Lo podrá necesitar la iglesia o el pastor, ¿verdad? Pero Dios no. Pero tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Todo lo que nosotros somos, su redención, su salvación. Entonces necesitamos ver con atención cómo la palabra a nosotros nos revela lo que realmente tenemos que hacer. Porque es fácil decir que uno ama la palabra de Dios. La pregunta es si nuestros hechos lo refrendan. Hermanos, necesitamos, estamos en un momento histórico del cristianismo, de la vida cristiana, ¿no? De la vida cristiana, hermanos, que es, pero hay que hacerse un radical, hermano. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás no está esperando más que ese momento. Usted dice que este es, y no, tome. Hermano, yo lo he visto, lo veo y lo percibo, ¿o no? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el deleitarnos en la ley de Dios. Las personas que Dios bendicen no se deleitan con lo relacionado al pecado ni al mundo, se deleitan en la palabra de Dios. Es el amor y la obediencia a la Biblia lo que trae bendición a nuestras vidas. Es una bendición leer las Escrituras. Ahí hay vida y hay paz en el Espíritu. Amén. Y usted tiene el Espíritu Santo para que la pueda entender. Usted no necesita al predicador ni a los maestros. Gracias a Dios que los predicadores y los maestros Dios nos puso para poder sustentar y para poder armonizar y para poder dar y transmitir por el don del Espíritu Santo a la iglesia el desarrollo y el crecimiento espiritual. Amén.
Pero usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la Escritura. Amén, amén. Las personas que Dios bendice no solo leen la palabra diariamente, sino que la estudian, la memorizan y meditan en ella de día y de noche. Yo doy gracias a Dios porque todos nos sabemos Juan 3:16. ¿Verdad que sí no sabemos? Digámoslo, 1, 2, 3. Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él se pierda. ¿Qué? Amén. ¿Verdad que es glorioso? Hermano, ¿verdad que es glorioso eso? Conozco en el testimonio de una persona que estuvo ahí, en un lugar, en una iglesia que son las iglesias que están bajo tierra, que existen, hermano, ¿sí? Y muchas. El testimonio de poder ver a un grupo de creyentes donde se pasaron 3 hojas del libro, creo que era de Gálatas, y esas 3 hojas eran clandestinas, y esas 3 hojas eran las que tenían estudiando ya por un mes y las habían empezado a rotar por toda la iglesia que estaba subterránea, porque no podían tener la Biblia. 3 hojas en nuestro siglo XXI. Hermanos, ¿cuántas Biblias tiene usted en su casa? Ahora las tenemos ahí, ¿verdad? En todos los teléfonos inteligentes, que a veces yo no sé qué tan inteligentes son, pero bueno, ese es otro tema. El punto está, hermanos, en que nosotros tenemos que deleitarnos, debemos de memorizar la palabra. Debido a esto, nosotros cuando memorizamos las Escrituras, cuando las aprendemos, somos guiados por el Espíritu Santo y andamos en el Espíritu. La meditación es para el alma lo que la digestión es para el cuerpo. ¿Cómo? La meditación es para el alma lo que la digestión es para el cuerpo. ¿Verdad que usted cuando alguien está indigesto? Ojalá que no, si no oramos. Pero qué horrible es sentirse indigesto. Usted siente el estómago como así. Y usted come y hasta el agua le hace que se sienta así. ¿Sí, están identificados conmigo? Yo pensé que solo a mí. Bueno, hermanos, la indigestión es un aspecto que va a desmejorar toda tu vida. Igualmente, hermanos, la meditación es para el alma lo que la digestión es para el cuerpo. Necesitamos ser sanos, tener una digestión sana. Necesitamos tener las Escrituras claro, hermanos, a la vivencia, al día, al dedillo, al momento, hermanos, al momento, porque esto es lo que va a traer paz en el espíritu. La marca de ese verdadero creyente, entonces, hermanos, no es simplemente que no hace ciertas cosas, sino que hace otras cosas, y las otras cosas tienen que ver con la atención que presta a la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, que estamos otra vez en un momento histórico, y oiga que lo voy a decir, histórico, como iglesia cristiana, en donde si nosotros no somos instruidos por la Escritura y la palabra, nosotros vamos a ser engañados y nos van a mandar de aquí para allá y de allá para acá. Los vientos de doctrina que están caminando hoy en el mundo, hermanos, tienen las habilidades y las capacidades de mover a cualquiera cuando usted no sabe las Escrituras. ¿Alguna vez alguien se ha enfrentado a un mal llamado testigo de Jehová? Esta gente tiene habilidades, hermanos, que si usted no está paradito en la palabra, usted se va para el salón del reino, se lo aseguro. Oiga, es que son diestros. A esta gente los entrenan y solo en eso viven, para el engaño, porque así es el engaño, ¿verdad? Satanás es astuto, hermanos. Amén. Y tenemos que tener cuidado entonces, porque si no estamos firmes en la palabra, usted y yo vamos a sucumbir. Vean el verso 3, ¿qué dice? ¿Qué dice ese verso 3? Es una belleza ese verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Hermanos, ¿quién es entonces aquel bienaventurado varón
el que realmente no anda en camino de pecadores, no se sienta en sillas escarnecedoras, no anda en consejo de malos, el que de verdad se deleita en la ley de Jehová, en que medita de día y de noche, y es entonces este será como un árbol, hermanos. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es la vida cristiana. Esta es la vida cristiana. Si nosotros andamos en esos preceptos de capítulo 1 de Salmos y verso 1 y verso 2, hermanos, somos como de verdad plantío de Jehová. Yo quiero que ustedes de verdad, y este mes que es el mes del adulto mayor, nosotros reflexionemos. Que no he visto a Graceita, que a Grace siempre le pido una charla, pero Graceita se me perdió. Oremos por la hermana. Pero el punto está, hermanos, en que vean a nuestros adultos mayores. Son hermosos, todos y todas. Permanecen. Dígame si esta descripción no es una descripción cuando usted ve a doña Carmen Brenes. Es una mujer que ha permanecido, hermanos. A mamita, a doña Yalile, ¿ah? A doña María, a su esposo. Hermano, dígame, véanlos, ahí están. Sí, nosotros los que vamos caminando hacia la adultez, a veces nos duele todo y más. Yo ya me siento extraño cuando me dicen Señor. Pero ya me estoy... Sí, porque... Deje así. Pero véanlos. ¿Los ven? Doña Iris es adulta mayor. Ella dice. Ya re que te pasó. Y vea qué guapetona también. De carnecito de oro. Bueno, ve, será como árbol junto a corrientes de aguas, pero dice que todo lo que hagas prosperará. Hermanos, prueben esto a Dios. Pruebe a Dios en esto. Pruebe a Dios en esto. Viva usted, viva usted sin caminar en camino de pecadores. Viva usted sin andar en consejo de malos. Viva usted sin sentarse en silla de aquellos que son escarnecedores, chismosos, murmuradores, detractores, mentirosos. Y verá que si esto no es una realidad, serán como árbol junto a corrientes de agua, da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y en todo lo que haga prosperará. Ahora, note esto, hermano. Note esto. Este verso 3 está trazado sobre meditar, sobre todo el verso 1 y 2. ¿Cuántos están conmigo aquí? ¿Estamos aquí? Si yo hago todo eso, yo seré como un árbol frondoso, yo seré como un árbol que da fruto. Pero vemos este triste desarrollo en la desobediencia de Pedro. Y yo quiero llamar la atención con respecto a esto de Pedro, porque Pedro no meditó, no escuchó la palabra que salió de Jesús. Y vea lo que le pasó a Pedro. Hoy tenemos aquí a Pedro de invitado. Pedro, quiero que vayamos a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, hermanos. Bien en carrerita ahí. Cuando estén ahí, dicen los predicadores, me dicen amén. Juan capítulo 18. Vean lo que Jesús le dice a Pedro. Jesús le dijo a Pedro que se fuera. Verso 8. Respondió Jesús: os he dicho, fue cuando a Jesús le iban a arrestar, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Los guardias que estaban ahí dejaron ir a todos. Jesús le estaba diciendo: Pedro, usted tiene que irse. Escuche la palabra, atienda al consejo. Y ve lo que Pedro hizo. Luego
Pedro, en verso 18 del capítulo 18, vea lo que pasó. Vean a Pedro. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Pedro le había dicho el Señor que se fuera, mas Pedro lo vemos junto a gente equivocada. Pues prendieron el fuego y Pedro, ni lerdo ni perezoso, se arrimó al patio y empezó a conversar con ellos y empezó a calentarse con ellos. Estaba alrededor del fuego, de un fuego extraño, porque la palabra de Dios es como fuego, es como martillo. Pero Dios le había dicho, Jesús le había dicho: déjenlos ir, que se vayan. Pedro, no me sigas ahora. No meditó en la palabra, anduvo en el consejo de los malos. Ellos hicieron una fogata y a Pedro le pareció un buen consejo ir a calentarse ahí. Ahora, noten esto. Usted sabe lo que le ocurrió a Pedro en medio de todo el tema. Vean. Y tal vez no, vamos a ir a Lucas un tirito para ver otro relatito ahí. Lucas 22, 55. Yo se los leo para que ustedes, que tengo que correr un poquito. Y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Y vea lo que le empieza a acontecer. Pedro inmediatamente, hermanos, entró, se salió del plan de Dios por no escuchar la palabra, se fue y empezó el problema con Pedro. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó. ¡Qué mentiroso, Pedro! Negó al Señor, diciendo: mujer, no lo conozco, ¿de qué me estás hablando? Hello. Hermano, ¿está escuchando lo que el Espíritu quiere decirnos a nosotros? Cuando usted no escuche y yo no escucho la palabra de Dios, ¿por dónde es que nos enfilamos? ¿Verdad que no estaba tan mal estar a la par del fuego, pues hacía frío? ¿Verdad que no estaba tan mal en el relato ir a ver qué le pasaba al pobre Jesús? Porque eso fue la intencionalidad posiblemente de Pedro. ¿Pero qué le había dicho la palabra? Que no fuera. La palabra dijo que se fuera, le dijo Jesús. Y Jesús les había advertido: a mí me llevarán y todos serán esparcidos, pero yo voy a venir y voy a volver a ustedes. Vea lo que sigue pasándole a Pedro. Verso 58, ¿están ahí conmigo? Un poco después, viendo lo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, yo no lo soy. Segunda mentira al hilo. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y dice la escritura que maldijo Pedro: yo no lo conozco. Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ay, hermanos amados en el Señor, no escuchar las escrituras, no escuchar la palabra, a nosotros nos lleva a estos momentos. No escuchar la dirección del Espíritu Santo a nosotros nos lleva a la negación del Cristo de la gloria. Cuando hacemos cosas atroces, cuando mentimos, cuando hacemos cosas que no corresponden a la piedad, es porque nosotros no hemos escuchado con atención las Escrituras. Y entonces vamos cayendo, hermano. Pedro se fue metiendo de poco. Primero voy a seguir porque pobrecito Jesús, quién sabe qué le van a hacer, voy a ir a ver qué hago. Se fue a viñar. Y después de no ir al fuego, ir a arrimarme ahí, hacerme. Y ahí empezó, hermanos, el debacle. Y ahí empieza el debacle del cristiano. Ahí ha empezado el debacle de la iglesia cristiana. Cuando estamos escuchando lo que no tenemos que escuchar. Cuando estamos en lugares donde no debemos de estar. Qué cuidado tenemos que tener de dónde nosotros andamos, cómo nos metemos, hacia dónde vamos. Hermanos, es muy peligroso andar en ciertos lugares en este tiempo. Tenemos que fijar
nuestros oídos espirituales, afinarlos, amados hermanos, en el Señor, para no caer en esto. El creyente que bebe de la vida espiritual en Cristo será fructífero y tendrá éxito en la vida de fe. Cuando los cristianos cesan de llevar fruto, es porque algo les ha ocurrido a las raíces, hermanos. ¿Qué clase de fruto nosotros debemos de llevar? Tenemos que llevar frutos dignos delante del Señor. Veamos el verso 4, que tengo que ya cerrar con 4 al 6. La Escritura nos dice con respecto a el Salmo capítulo 1, en el verso 4 al 6. Vamos juntos ahí a leerlo. Aquí ya me perdí yo. Dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, ahora no van a permanecer, son como el tamo que arrebata el viento. No serán aprobados en el juicio, no se levantarán en el día del juicio, dice el verso 5. No se levantarán los malos en el día del juicio. ¿Qué significa todo esto, hermano? Bueno, describe la vida del hombre injusto, también de alguna manera en tres formas. Inclusive dice: no integrarán el pueblo de Dios, no estarán en la congregación de los justos. Hermanos, el malo no va a estar ahí. Pero vea lo que está pasando, y muchas veces como iglesia, a veces y como personas, nosotros ponemos la mirada en aquellos que son malos y empezamos a envidiar aquellas cosas del malo. Dice: Señor, qué raro, ese ni es cristiano ni nada, pero vea cómo tiene toda la... Y vea que, Señor, ese ni es cristiano, y vea qué buen carro. Y se nos olvida a nosotros que esos son malos, que esos son impíos, que Dios no tiene parte para con ellos, porque no integrarán al pueblo de Dios, no estarán en la congregación de los justos. Hermanos, pero nosotros a veces nos envidiamos de esas cosas. Nosotros queremos muchas veces las cosas que son de los malos. Y esto es lo que acontece cuando nuestra mente no ha sido saturada con el poder del Espíritu. Esto es lo que acontece cuando nuestras mentes no están permeadas por la palabra del Señor. Hermanos, no así. Esto significa que todo lo que el justo disfruta y experimenta no es cierto en la vida del malo. Al justo se le compara con el árbol fuerte, permanente, hermoso, útil, fructífero. A los malos se les compara con el tamo. No tienen raíces, el viento los arrastra, son inútiles para los planes de Dios, no son ni hermosos ni fructíferos. Juan el Bautista usó un cuadro similar en Mateo capítulo 3 verso 10, cuando describió a Dios como el segador visitando la era, separando el grano del tamo. Quemará la paja, hermanos. Hay un juicio futuro y nos informa que hay. Por supuesto, el Antiguo Testamento nos llama a nosotros la atención aquí en esto, hermanos, porque dice: no son pecadores, los pecadores no asistirán a la congregación de los justos. ¿Por qué, hermanos? Porque Jehová conoce el camino de los justos y conoce el camino también de los malos. El versículo 6 nos presenta la enseñanza familiar de los dos caminos. Describe el destino final de estos dos hombres. Dios cuida el justo, el injusto perecerá. Hermanos, nosotros hoy tendremos que llegar a una conclusión con este salmo. Nosotros tenemos que saber dónde estamos. No porque usted diga que está en un lado o está en el otro, es ¿cuál es tu vivencia? ¿Cuál es mi vivencia? ¿Cuál es mi vivencia, hermano? Nosotros no podemos ser llamados a engaño. Nosotros sabemos que todavía nos falta, que todavía no hemos llegado a la excelencia del conocimiento, que todavía, hermanos, nosotros no hemos logrado establecer las cosas conforme todo lo que Dios quiere. Cuando Jesús concluye su sermón del monte con este cuadro de Mateo 7:3, hermanos, y lo vemos mencionado en todo el libro de los Proverbios, porque los malos están perdidos, debido a que no quieren someterse a Cristo y a su palabra. Prefieren el consejo de los malos antes que todo el consejo de Dios. Hermanos, prefieren la amistad de la gente sin Dios a la congregación de los justos. Y este es un gran problema. Entonces, vea cómo Satanás ha funcionado, y aquí es una palabra de advertencia.
Satanás ha funcionado tratando de decir al oído de muchos: no, pues usted no tiene nada porque usted es muy tonto. Ve a aquel amiguillo suyo. Y entonces, no, pues en la iglesia de todas formas son un montón de gente rarísima. Y usted prefiere andar con aquellos que son malos, con los injustos, que con los que son de la congregación de los santos de Dios. Tal vez no pase en esta iglesia, pero hay envidia. No, pero vea que mi compañerillo tiene un carro. Y vea que el otro, no, y tiene como 2 novias. Y ese ni va a la iglesia. Y no ve cómo se viste. Y no ve el trabajo que tiene. Y no ve todo lo que tiene. Envidia. Envidia de los malos. Hermanos, qué cuidado. Eso es porque nosotros no hemos entrado en el deleite de la palabra del Señor. Cuando nosotros no obedecemos a las escrituras. No está bien, hoy le decía yo a los hermanos líderes en la reunión, no está bien que nosotros no podamos ser asertivos en medio del trato los unos con los otros. O cómo es que un cristiano puede darse el lujazo de poder decir: es que no me importa, yo sé que Dios no está de acuerdo con esto, pero yo sigo con esto. Hermanos, díganme si no es deleitarnos en el camino de los malos. ¿Es malo? El malo, hermanos, su prosperidad no es verdad, no es cierta. Tu prosperidad es cierta, es genuina. Y yo le puedo asegurar que un cristiano, según las escrituras, hermanos, tiene bien y placer y bienestar, porque Dios le ha dado todo lo que usted necesita. Cuando usted crea que usted requiere algo, usted dese un aplauso, porque ese es lo que usted quiere, pero Dios sabe lo que usted necesita. Y usted tiene lo que Dios necesita. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene el esposo perfecto, la esposa perfecta y los hijos perfectos. Dios no se ha equivocado. Algunos dicen: bueno, hay que hacer algunos ajustes. Sí, yo es que los vi en los pensamientos que le salen a ustedes de la cabeza, que yo veo aquí. No, faltan ajustes. No, eso no es cierto. Bueno, también es cierto que hay muchas situaciones en los núcleos familiares que necesitan de verdad ser compuestas y que las personas tienen que arrepentirse de sus formas que no están conforme al corazón de Dios. Eso es verdad. Si hay un comportamiento inadecuado, pero Dios no se ha equivocado, porque al final también Dios te va a dar y nos va a dar, hermanos. Y yo quiero que usted escuche esto muy bien. Dios nos va a dar su victoria, porque Él ya nos dio su victoria. Nosotros no quedaremos avergonzados, seremos plantío de Jehová, seremos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Hermanos, nosotros de verdad como creyentes necesitamos empezar a vivir este salmo. Empieza con sumisión al Señor. ¿Cuántos dicen amén? A cada mención ustedes tienen que decir amén, hermanos, amén, porque es verdad. Empieza el salmo. Para poder vivir el salmo, empieza con sumisión al Señor. Ya, hermanos, el corito empieza con amén. Incluye pasar tiempo con la palabra de Dios, leyéndola, meditando en ella. Quiere decir vivir separados del mundo. Exige una vida con. ¿Quiere vivir usted así? Será plantío de Jehová, será un árbol que da mucho fruto. Amén. Hermanos, estamos en un momento de verdad donde el Salmo 1 nos deja en la perspectiva: Dios solo conoce a dos, al piadoso o al impío. Me gustaría terminar cantando ¿de qué lado estás tú? No, esa no. Pero sí quiero terminar con un canto que lo tenemos por allá. Pero que en este canto, hermanos, nos conjuntemos. Y cuando digo conjuntemos es pongamos esta enseñanza. ¿Quedó algo de la enseñanza, amados y amadas? Conjuntémosla, cerrémosla con este canto. Digámosle: Señor, de verdad, yo quiero hacer lo que en el cielo se hace. Igual que en el cielo se adora y se canta. Yo quiero de verdad ser y llevar fruto de alabanza y adoración en este momento. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos ponemos en pie.